Hola amigos de La Octava, bienvenidos a Revelaciones, donde abordaremos la reciente violencia en Tamaulipas. La madrugada del domingo 26 de febrero, 5 jóvenes perdieron la vida mientras otro estaba herido y uno más permanecía ileso, tras un ataque armado por elementos del ejército mexicano. El suceso fue denunciado por el director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, quien además fue espiado por una estructura militar secreta con Pegasus en agosto de 2020. Raimundo Ramos, usted lo conoce porque él es el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y fue quien dio a conocer la versión de lo que ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde 5 jóvenes que viajaban en una camioneta fueron atacados por elementos del ejército y desafortunadamente fueron asesinados. Raimundo Ramos, bienvenido. Gracias por aceptar platicar con nosotros aquí en La Octava. Don Carlos, buenas tardes. Saludos para usted y saludos para su auditorio. De entrada, la entrevista en esta ocasión, mi estimado Raimundo Ramos, tiene que ver, y lamentamos que tenga que ser de esa manera, pues con los ataques que has recibido a raíz de haber dado a conocer o a raíz de que has estado dando a conocer información de los hechos que ya narrábamos. Platícanos cómo te encuentras en estos momentos, cuál es tu situación y más aún con las informaciones recientes que se dan a conocer relacionadas con el caso. Bueno, seguimos trabajando en la defensa de los derechos humanos, en la búsqueda de la justicia, en beneficio de las víctimas, porque es un compromiso de muchos años, casi 25 años. Y este tipo de campañas difamatorias, por un lado, cada vez que denunciamos un hecho grave, o el espionaje que he sido víctima desde hace 2 años, cuando menos, pues intentan de alguna manera frenar el trabajo que hacemos, intentan que las víctimas dejen de confiar en nosotros. Y obviamente pues algunos malos periodistas que venden su criterio y su voz, pues intentan sacar provecho. Pero pues acá estamos, no es la primera ocasión que pasamos por situaciones difíciles, pero gracias a Dios todo está bien. Se dan a conocer inclusive audios, Raimundo, en donde supuestamente se escucha tu voz y dicen los que difunden esos audios, principalmente en redes sociales, vale la pena decirlo, pero dicen que tú estás vinculado con grupos de delincuencia organizada. ¿Cómo les contestas a eso? Cuando sobre todo dicen que esos audios son prueba fehaciente. Bueno, yo hablo con muchas personas en mi oficina, por teléfono, por WhatsApp, y no tengo la facultad de investigador. Yo no soy Ministerio Público. Nosotros en el Comité de Derechos Humanos actuamos de buena fe. Aquí en el comité nadie entra armado, nadie entra con la cara cubierta, nadie viene a amenazarnos. Vienen a presentar quejas y nosotros hacemos eco de esas quejas. Claro, siempre investigamos la veracidad de las mismas. En cuanto a qué es mi voz o no es mi voz, pues es mi voz hablando con una persona que presentó una queja, no él, sino un familiar de él, y que está pidiendo información sobre un expediente precisamente. Esa es una grabación ilegal, obviamente, quien lo hace, pues lo hace como parte de este espionaje que estoy haciendo. Pero lo más importante, don Carlos, es que en ningún momento he sido requerido por ninguna autoridad federal o del Estado para determinar si estoy o no siendo investigado, si tengo o no responsabilidad, algún tipo de responsabilidad penal, y si esa persona efectivamente es la persona que refiere como un integrante del crimen organizado. Eso a mí no me consta, no sé si le consta a la autoridad. Por lo mismo, todo ha quedado en falsos testimonios, en campañas de desprestigio, porque no existe ninguna carpeta de investigación que me involucre a mí. No he sido requerido nunca por ninguna autoridad a raíz de ese audio. Muy bien, Raimundo. Y dices tú, perfecto, no he sido requerido. Y sin embargo, lo que se da a conocer de manera reciente es más bien que ha sido, pero espiado. ¿Qué nos dices del asunto? Sí, es lo que no entiendo. Quien nos espía, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene recursos ilimitados, recursos económicos, millones de pesos, miles de millones de pesos en presupuesto. Tiene recursos humanos, pues no dejan de ser un ejército, y tienen recursos tecnológicos.
como este virus Pegaso. Y nosotros somos una asociación civil, una organización defensora de los derechos humanos civil. No tenemos tanto poderío ni económico, ni tecnológico, ni humano. Entonces, de entrada, pues estamos en muchas desventajas. ¿Por qué nos espían? Porque quieren saber qué hacemos en el Comité de Derechos Humanos y quieren influir en las víctimas, meterles miedo, a nosotros también, obviamente, como defensores. Por eso nos espían, pero lo que nosotros hacemos es público, pues cada vez que hay una denuncia, que documentamos una denuncia por violaciones graves a los derechos humanos, lo primero que hacemos es hacerlo público. Lo primero que hacemos es ser transparentes, es decir, le estamos dando voz a víctimas. No es una campaña de desprestigio, ni mucho menos una campaña en contra de una institución para desprestigiarla, ¿no? Estamos elevando la voz de violaciones graves a los derechos humanos que algún personal de ellos comete. Por lo tanto, si quisieran información, bastaría con que vinieran aquí a la oficina, al despacho, y aquí les damos toda la información. ¿Para qué espiarnos? Muy bien, Raimundo. Con base en la información periodística que se sustenta y que dicen, pues haría prueba prácticamente de que el espionaje en agravio de tu persona en particular ha sido un hecho. Con esos datos, ¿tú piensas iniciar algún procedimiento reivindicatorio en ese sentido para limpiarte o para evitar que te sigan espiando, o simple y sencillamente vas a continuar con tu trabajo? ¿Qué sigue para Raimundo Ramos en ese sentido? Mire, don Carlos, nosotros presentamos una denuncia de hechos el 4 de octubre, me parece, del año pasado, precisamente en contra de quien resulte responsable, es decir, no tenemos a una persona en particular, aunque ya sabemos que pues el espionaje fue autorizado y del conocimiento del general secretario, de que intervino su jefe de inteligencia y otros militares. Pero es la Fiscalía General de la República quien deberá investigar y responsabilizar a quien así lo determine esa investigación. Al final, bueno, pues ya habrá peticiones concretas que hacer, pero ahorita lo más importante es demostrar, como lo hicimos el martes en la conferencia, que tenemos información técnica e información documental que la Fiscalía General de la República deberá investigar para llegar a los responsables. De entrada, pues usted ha visto en esta semana el gobierno de México ha guardado un silencio absoluto. Ni el presidente de México ni la Secretaría de la Defensa Nacional se han pronunciado por esta información que los involucra en el espionaje hacia mi persona y a otros dos compañeros periodistas, cuando menos. En el caso particular de un servidor como defensor de los derechos humanos, pues la evidencia es totalmente directa, válida, sustentable, y ya será, insisto, la Fiscalía quien deslinde responsabilidades e imputen los delitos que se puedan cometer. Dices que esta denuncia se interpuso hace ya varios meses. Desde entonces a la fecha, ¿te han contactado de parte de la Fiscalía para informarte avances o como si no hubiera pasado nada, Raimundo? Sí se está investigando, a diferencia de otros casos que ocurrieron en 2017, mi amigo. Si usted recuerda, en aquel tiempo se denunció la primera versión de Pegasus, una versión no tan intrusiva, no tan amplia, tan dañina como la que denunciamos en 2020, es decir, perdón, la versión de 2020. Pero estamos confiando en la Fiscalía, estamos dándole su espacio, recomendando algunas diligencias, algunas entrevistas, y confiamos en que finalmente vaya a concluir una investigación profunda, imparcial incluso, que no admitan ningún tipo de presiones de la Secretaría de Defensa Nacional ni de ninguna autoridad. Y estamos revisando con abogados de artículo 19, de la Red por la Defensa de los Derechos Humanos. Con ellos estamos supervisando que esa investigación sea sólida, que esa
carpeta de investigación llegue a buen término. Pero también es muy pronto, porque usted sabe que en México las investigaciones que hace la Fiscalía General de la República pues regularmente tardan mucho tiempo. Efectivamente. Raimundo Ramos, antes de despedirnos, tendría que hacerte esta última pregunta ya relacionada con lo que diste a conocer de lo ocurrido en Nuevo Laredo y con el hecho de que 4 elementos de la milicia, pues se ha dicho que tendrán que pasar en prisión preventiva 1 año acusados de desobediencia. ¿Qué datos nuevos tienes sobre el asunto y cuál es tu opinión de lo que está pasando a este momento después de lo revelado? Bueno, don Carlos, decirle a su auditorio que la investigación está realizándose de manera profesional, pronta, exhaustiva. Me parece que es cuestión de semanas en que esta carpeta ya termine y se soliciten órdenes de aprehensión. Queremos pensar que los militares que han reconocido haber disparado en contra de estos jóvenes sin motivo alguno, y también para otros que directamente no hayan disparado, pero que son cómplices, es decir, que deben enfrentar el delito de encubrimiento. Pero no queremos adelantarnos mucho, vamos a esperar no más de un par de semanas para que tengamos hechos concretos. Lo que sí le puedo asegurar, de acuerdo a todos los peritajes, entrevistas y diligencias que se han realizado hasta el momento, los jóvenes son inocentes, no portaban armas, no agredieron al personal militar y no huyeron de ningún operativo, ni retén, ni advertencia que le hayan hecho los militares. No había motivos para que les dispararan. En contraste, el especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego, lamenta el abandono a su suerte de los soldados involucrados en los hechos de Tamaulipas, pues ningún comandante está sometido al juicio militar. Además, ha considerado que algunos medios de comunicación, políticos y personajes ligados al crimen organizado utilizan el tema para llamar a los militares asesinos y para manejar una retórica de ejecuciones extrajudiciales, como ya ocurría en sexenios anteriores. Amigos de La Octava, qué gusto saludarles y darles la bienvenida una vez más a este espacio de revelaciones. En esta ocasión contamos con la presencia del maestro César Gutiérrez Priego, abogado especialista en seguridad nacional. Maestro César Gutiérrez Priego, bienvenido, gracias por aceptar platicar con nosotros unos minutos para la audiencia de La Octava. Un placer, Carlos, buenas tardes. Hay algo que se ha planteado en los medios de comunicación desde que se supo lo ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde elementos del ejército arremetieron en contra de jóvenes que viajaban a bordo de una camioneta. Sin embargo, como en todos los casos, hay diversas perspectivas y la de usted me parece además muy acertada. La hemos leído, maestro César Gutiérrez Priego, y va básicamente en el sentido de que ¿a poco de verdad nada más los militares que están detenidos y que han sido acusados de desobediencia en el fuero militar, ¿a poco son los únicos responsables del asunto? Maestro, el micrófono es suyo. Así es, Carlos. Bueno, escribí la columna de esta semana en donde explico cómo cuando existen problemas los militares son huérfanos, ¿no? Y esto haciendo referencia a los hechos que sucedieron en el estado de Tamaulipas, en específico en Nuevo Laredo, donde existen diferentes versiones, ¿no? Pero de las versiones específicas, la Secretaría de la Defensa Nacional saca un comunicado en donde explica, de acuerdo a la versión oficial, qué es lo que sucede, que realizando ellos trabajo de seguridad en un puesto de operaciones, se dan cuenta que existe un vehículo, el cual este vehículo va con ciertas personas, con características como los que utilizan los miembros de la delincuencia organizada, con las luces apagadas, sin placas, vidrios polarizados, etc. Y posteriormente se maneja que al hacer el seguimiento y escuchar un estruendo, personal militar accionó sus armas de fuego. No mencionan si los jóvenes estaban armados o no estaban armados. Existe una versión diversa por parte de un grupo de personas de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y de un pseudo luchador de derechos humanos que da una versión de cómo suceden supuestamente los hechos. Y en un evento posterior, diverso personal militar se traslada al lugar donde suceden los hechos para transportar el vehículo en donde iban estas
estos civiles para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República o de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Y ahí es donde se pueden ver diversos videos en donde se ve a personal militar accionando armas cortas de fuego hacia el piso y hacia el aire, porque subieron agresiones, que eso se ve en otros videos. Uno de esos videos yo lo subí a las redes sociales, en donde hay ataques directos contra el personal militar. Y en la columna desarrollo todo este tema, pero me hago también la pregunta, que cuando vienen los problemas, desafortunadamente el personal militar es huérfano. ¿Por qué? Porque todo el mundo se lava las manos. Y pregúntome yo, entonces, ¿para qué están los mandos? Porque no tuvieron el criterio para saber cómo se tenía que llevar a cabo para que en esa segunda participación de elementos militares no hubiera un ataque directo por parte de los pobladores en donde había sucedido un hecho que se puede considerar como un delito, y que el iniciar una carpeta de investigación por desobediencia y dar un comunicado, pues es como lavarse las manos. Y me pregunto en dónde están, ¿no?, los mandos de ese personal militar que pues realizaron esta acción que puede considerarse como un delito y que no se analiza. Y es algo que yo he comentado durante mucho tiempo, que desafortunadamente la Marina va mucho más avanzada que el Ejército en ciertas actuaciones para favorecer el trabajo del personal, y tiene que ver con este famoso estrés postraumático, ¿no? Y que se puede entender, de acuerdo a la misma versión de la Secretaría de la Defensa Nacional, que muy posiblemente estos elementos, debido al riesgo de trabajo que se realiza en esta zona, porque hay varias zonas del país, en específico Tamaulipas y Nuevo Laredo es una de ellas, Matamoros también es otra, y lo hemos visto a través de estos meses, el que pudiera existir este tipo de afectaciones. Y cuando hay interacciones directas con la población civil, pues es un problema que tendría que ser atendido. Y hago el análisis de lo noble que es el personal militar, donde arriesgan la integridad física, ¿no?, la libertad, la vida, para proteger a la población civil que incluso, ¿no?, los injuria, los ataca, los defenestra, y que ellos no tienen la posibilidad de defenderse. Y es aquí donde digo que qué tan noble debe de ser el personal militar para arriesgar lo más importante que puede tener un ser humano, que es la vida. Y esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué pasa con los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional que están lavándose las manos y abandonando a su personal? Tiene que haber una respuesta. ¿Por qué? Y yo lo he explicado muchas veces. Yo me he dedicado durante más de 20 años a la defensa de personal militar en los juzgados militares contra la Secretaría de la Defensa y para representarlos en los juzgados federales o del fuero común por las acusaciones que se les realizan en cuanto al trabajo que ellos llevan el día a día. Y creo que es la pregunta más importante. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando hay éxito, entonces sí, el éxito es de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero cuando puede existir un error, entonces culpa al personal? Y creo que ahí es donde viene la pregunta más importante. Hay una frase que se utiliza mucho, que es muy utilizada dentro del gremio, que es: cuando existen los problemas, la gente clama a Dios y pide por los soldados, pero cuando los problemas son solucionados, se olvida de Dios y, por supuesto, odia al soldado. Entonces creo que sería importante también que, ahora que hemos visto todo este alto índice de criminalidad que se está dando en específico en esta frontera, se necesitan tomar acciones de mando. Pero si las acciones de mando van a ir aparejadas a que si las cosas salen mal, entonces son huérfanos los elementos militares, pues creo que tendríamos que checar qué es lo que está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional para proteger a su personal. Me parece que el punto es medular, maestro César Gutiérrez Priego, y desafortunadamente hasta nos permite extenderlo prácticamente a todos los ámbitos de la vida social, por lo menos en lo que se ha dicho en muchas ocasiones: el hilo siempre se rompe por lo más delgado. Y pareciera ser que también en este caso, incluso dentro de los propios militares, pues hay militares evidentemente de primera, de segunda y de tercera, y lo que parece que siempre queda claro es que los que tienen que pagar o los que pagan los platos rotos, pues son siempre, pues precisamente la parte más delgada del hilo, maestro, es así. Sí, desafortunadamente yo siempre lo he dicho y lo sigo sosteniendo, que la mejor institución de este país es la Secretaría de la Defensa Nacional, pero lo es también gracias al personal humano que tiene. Cuando se olvida que lo que hace grande una institución es ese personal humano y única y exclusivamente ves números de matrícula, entonces creo que algo está pasando mal dentro de la institución,
porque se ha deshumanizado con la intención de querer decir que en la actualización de los tiempos modernos, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene que responder por lo que sucede, sí, pero que responda como secretaría y que no se lave las manos por el eslabón más débil, ¿no? Que es acusar a los elementos militares cuando ellos no se mandan solos. Hay un aspecto importante del artículo que escribió, dice, la instrucción de la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido que no se cometan excesos en el uso del armamento y por ende sus operaciones tendrían que estar focalizadas a prevenir y contener a los grupos armados, a detener en flagrancia a los blancos que cuentan con órdenes de aprehensión, etcétera. En pocas palabras, este argumento que usted da nos hace ver que los militares en Nuevo Laredo, cuando abatieron a estas 5 personas en esa pick-up blanca sin placas, pues no tendrían por qué haber acudido a ese llamado porque ni había flagrancia, ni había riesgo, ni estaban siendo atacados. Nos gusta, evidentemente, y por eso lo menciono, porque si acudieron, pues fue con toda seguridad porque hubo órdenes, maestro. Mira, hay una cuestión que tenemos que entender. En México, la seguridad pública es para prevenir los delitos. Desafortunadamente, en México no se previenen delitos, se persiguen delitos. Y ese es un grave problema que hemos tenido durante un par de décadas, que no sabemos prevenir. El trabajo de inteligencia, cuando se conoce, eso lo debe tener forzosamente la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional y con las autoridades del Fuero Común. Hay que recordar que esta es una responsabilidad que tendría que tener el órgano municipal y el órgano estatal, pero ante la falta de capacidad de estas autoridades, pues por supuesto la federación ha tenido que ir a realizar cierto trabajo. ¿Cuál es la problemática? Si tú tienes personal militar que se encuentra con estrés postraumático por las cargas de trabajo, porque son frecuentes los enfrentamientos en ciertas zonas del país, pueden suceder hechos como los que presuntamente sucedieron. Esa es la grave problemática. Si tú ya sabes que te encuentras en una zona de alto impacto, en donde los grupos criminales tienen control territorial, tú no puedes estar realizando operativos en donde tú sabes que pueden existir situaciones como la que lamentablemente sucedió. Se tienen diversas versiones. Una de esas versiones es que sí hubo por parte de una camioneta ataques contra personal militar. Desafortunadamente, mientras no sean hechos de orden público que todos podamos conocer, solamente quedará como un comentario anecdótico. Lo que sí me queda claro es que esto es utilizado para atacar a todo el ejército mexicano, cuando tenemos que entender que todos los días existen más de 7.500 interacciones entre personal militar y civiles. Y desafortunadamente, por un hecho aislado o por diversos hechos aislados, no se puede decir que el personal militar, ni que se ha militarizado el país, que cometen ejecuciones extrajudiciales o que son asesinos. ¿Por qué? Porque ellos salen toda la vida a arriesgar la vida, la integridad, la honra, la libertad para tratar de protegernos. Entonces tenemos que hacer que estos mismos protocolos pues funcionen de la mejor forma. Y a mi consideración, pues no puede ser posible que un comandante que conoce cuál es la problemática que se da en ciertas regiones del país ordene que se lleve a cabo un rondín como el que se llevó cuando se saben que pueden existir este tipo de riesgos. Una pregunta más, maestro César Gutiérrez Priego, y ya enfocándonos en algo que usted mencionó desde un principio, y lo mencionó como pseudodefensor de derechos humanos. Entiendo que se refiere a Raimundo Ramos, que evidentemente fue de los primeros en dar a conocer el asunto y que después en las redes sociales señalan incluso posibles relaciones de él con integrantes del crimen organizado y también fotografías difundidas en redes sociales de los victimados, de los asesinados, también quizás tratando de relacionarlos con el crimen organizado. Esto ¿a beneficio de quién? ¿Qué papel juega? ¿Y por qué, si son ciertas esas aseveraciones, por qué las autoridades no se han agarrado de allí, maestro? Porque hay que entender algo. Desafortunadamente los temas de seguridad se han politizado en el país, no solo incluso en México, sino también ya a nivel internacional, donde incluso pudimos ver, ¿no?, manifestaciones de algunos senadores de los Estados Unidos, en específico de Texas, que es frontera, en donde manifiestan que debería de ingresar el ejército de los Estados Unidos para acabar con los carteles de la droga en México, los cuales considerarían como estos organismos que se dedican al terrorismo, ¿no?, como organizaciones terroristas.
Por supuesto que esto no se va a llevar a cabo, pero que se ha utilizado para politizar el tema, para sacar beneficios, ¿no?, electorales, y que desafortunadamente hemos visto también que la oposición en este país, al no tener propuestas, pues utiliza el mismo argumento. Cuando acabamos de ver que son las autoridades norteamericanas quienes llevaron a cabo un juicio contra Genaro García Luna, quien además fue el encargado de la seguridad en 2 sexenios, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón, el hombre fuerte de la estructura de los gobiernos panistas, que fue declarado culpable por un jurado, ¿no?, de 5 delitos del orden federal y aparte con las agravantes, las 6 agravantes. Entonces, cuando tú escuchas una situación de este estilo y aparece un personaje como Raimundo Ramos Vázquez, que a mi consideración tiene presuntamente nexos con grupos criminales, y no lo digo yo, sino que es un hecho público y notorio que hemos podido ver en los diferentes medios de comunicación, en las redes sociales, y que hay investigaciones que se han llevado en su contra, el tratar de manejar que él es un defensor de derechos humanos y que él siempre de forma preponderante ve por los derechos de los ciudadanos del estado de Tamaulipas, en específico de Nuevo Laredo, pues me hace pensar que lo único que están haciendo es tratar de politizar un tema, cuando la realidad es que a mi consideración, y yo tratando siempre de ser justo, porque desafortunadamente al personal militar los llaman asesinos, los llaman delincuentes, cuando no siquiera son autoridades, ¿no? Entonces, para mí hay una presunción directa de que él trabaja a favor de ciertos grupos criminales, en específico el Cártel del Noreste, y en su momento tenía una relación ligada, directa y de apoyo incluso con los Zetas. Eso no lo digo yo, eso es lo que existe dentro de las investigaciones. Y por supuesto que esto ha dado tema, ¿no?, a muchísimas cosas, de que se habla de que supuestamente le han realizado investigaciones de carácter ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que yo lo veo más como un golpeteo a la estrategia del gobierno que a la realidad que vemos todos los días. ¿Por qué? Porque no es posible que siempre sea atacar a las Fuerzas Armadas, al Ejército o a la Marina en este tipo de situaciones, cuando es un modus operandi incluso los mismos grupos criminales. Entonces, a mi consideración, esta persona utiliza ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque él crea una asociación civil de derecho humano, busca reconocimiento internacional, y pues obviamente hay investigaciones. Esas investigaciones, ¿qué es lo que hacen? Solamente él las utiliza para tratar de victimizarse y poder seguir realizando los fines para los cuales él tiene este tipo de asociaciones de derechos humanos, que es realmente proteger a los grupos criminales. Eso es a mi punto de vista, pero pues tendrán que ser las autoridades quienes lo determinen, porque a mí en lo personal, en la defensa del personal militar, me tocó defender a un grupo de militares que nos tardamos más de 10 años en poder demostrar que las aseveraciones que él realizó en su momento eran falsas. Pero desafortunadamente, cuando se acusa sin pruebas, y desafortunadamente dentro de la justicia militar quien tiene que probarlo es el elemento que no tiene los recursos, no tiene la capacidad, y que pues por supuesto sus poco más de 10 años de vida los perdió. ¿Por qué? Porque una persona mintió, y a mi consideración está ligada con grupos criminales. Por último, maestro César Gutiérrez Priego, se acaba de dar a conocer prácticamente el día lunes, martes, una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales de Artículo 19 y SocialTIC. De acuerdo con ellos, el activista de quien estamos hablando, Raimundo Ramos, habría sido espiado por el ejército utilizando Pegasus, a pesar de que pues, se supone que ya no se estaba utilizando ese sistema de espionaje. ¿Podría obedecer precisamente esa investigación pues al hecho de que consideran en el ejército quizás lo mismo que usted, que el personaje puede ser no necesariamente como se presenta? Mira, yo en lo personal, recordemos que este hecho ya había sido dado a conocer hace más de un año, ¿no?, que ahora ha sido retomado por esta situación en donde se decía que se utilizó Pegasus. Pero también hay que recordar que no determinaron que ese malware o software, como se le conoce, haya sido directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Incluso manifestaron, ¿no?, que la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene autorizado el utilizar ese software contra ningún civil. Bueno, la ley nos especifica que el ejército sí puede hacer uso de este tipo de herramientas tecnológicas cuando se encuentran operativos en el momento,
¿no? En dado caso de que se comprobara, pues por supuesto que lo que realizó el ejército es ilegal, no podemos darle vueltas. El problema es que también hablan hasta de una supuesta nota informativa de un centro militar de inteligencia que yo pues, no conozco que exista dentro de la estructura militar, en primer lugar. En segundo lugar, obviamente, como cualquier persona que se dedica a los medios de comunicación, en mi caso yo no soy reportero, pero sí escribo columnas que tienen que ver con temas militares, pues obviamente hice la solicitud al área de comunicación social de la Secretaría de la Defensa respecto al documento que habían exhibido. Me decían que ese documento no había sido redactado por ninguna institución militar y que lo desconocían. Pues bueno, pues están diciendo que es un documento falso. Creo que es importante, ¿por qué? Porque yo no dudo que de buena fe la investigación que ellos realizan demuestran que sí hay, ¿no? Por supuesto, a lo mejor una infección del teléfono que utilizaba esta persona, pero eso no demuestra que haya sido la Secretaría de la Defensa Nacional. Será la Secretaría de la Defensa Nacional quien tenga que deslindarse. Pero ahora pregúntome yo, ¿no? Porque ya ves que sacaron audios y videos de esta persona en donde él se comunica con un, pues ya no presunto delincuente, sino con una persona que está siendo acusada, ¿no? De formar parte de un grupo criminal, de un grupo del narcotráfico, como el Cártel del Noreste, en donde él está teniendo una conversación, en donde incluso lo está asesorando y le está dando información de una investigación que están llevando en su contra. Y asimismo hay diferentes videos en las redes sociales en donde hay camionetas del Cártel del Noreste que se meten a las instalaciones de esta Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ¿no? Esta asociación civil. Y eso no lo digo yo, suponiendo sin conceder que él diga que fue investigado por el gobierno y que esos audios se fueron dados a conocer, pues entonces tendrá que investigarse al gobierno para ver por qué fue que realizaron ese tipo de investigaciones, ¿no? En donde se utilizó las llamadas telefónicas privadas de una persona. Pero eso no exime del hecho de que sí se le está exhibiendo que tiene una relación con criminales y que lo está haciendo para beneficiarlos. Entonces, pues creo que en la justa proporción tendríamos que hacer ese análisis. Ok, si sí es cierto que el gobierno lo investigó, entonces el gobierno se tiene que hacer una investigación y quienes realizaron un delito tienen que ser castigados. Pero a su vez también se tendrá que investigar porque supuestamente un pseudo luchador de derechos humanos, o como él se hace llamar, un luchador de derechos humanos, tiene una relación con delincuentes, narcotraficantes, y le está dando información que en teoría no solo no tendría que darle, sino que lo está asesorando y lo está ayudando. Entonces creo que tendremos que ser justos. Se tienen que investigar ambas versiones. Perfecto. Maestro César Gutiérrez Priego, abogado especialista en seguridad nacional, muchas gracias por haber aceptado platicar con nosotros estos minutos para la audiencia de la Octava. Al contrario, Carlos, es un placer. Buenas tardes. Hasta aquí este espacio de revelaciones. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.